Saludos, hermanos, con la paz de Dios. Gracias al Señor que podemos estar en esta mañana aquí mediante la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Si no estuviéramos acá en este lugar alabando, glorificando el nombre del Señor. Gracias al Señor, hermano. Abra su Biblia aquí en San Mateo, capítulo 11 y el versículo 25. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así esta palabra tan gloriosa del Señor. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los niños, de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que Él revela lo profundo de nuestro corazón. Gloria al Señor, que el Señor pueda ayudarnos en esta mañana. Él conoce tu corazón, Él conoce cómo viniste en esta mañana. Gloria al Señor. Y Él te habla para que usted también pueda ser un adorador, que le adore en espíritu y en verdad. Al saber o experimentar de lo que Dios va a hacer en usted cuando usted le abre el corazón al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice: le revelaste a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al Señor. Hay una invitación después para cada uno de aquellos que están pasando algún problema, están pasando por enfermedades, algunas situaciones. Dios dice que vengan a Él. Gloria al Señor. Qué precioso, amado hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él quiere hacer descansar. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hemos venido porque somos necesitados del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y habiendo esa necesidad, volquemos nuestro corazón a Dios. Volquemos al Señor. Él quiere hacer una obra maravillosa en nuestra vida, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Qué precioso. Él quiere que usted y yo, esa carga que tenemos, sea ligera. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice: lleve mi yugo sobre vosotros. Esa responsabilidad de servirle al Señor hasta el fin. Gloria al Señor va a hacer que esa carga que usted tiene, que va llevando, que va soportando cada día, va a ser ligera, va a ser echada afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted va a ser una persona más que vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana, querido hermano. Anímese en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Abrir su corazón al Señor. Aleluya. Decirle: Señor, yo no voy a volverme a mi casa como entré.
yo estoy necesitado, quiero que me ayude. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dame fuerza, saname. ¿Cuántos problemas hay, hermano? Gloria al Señor. Dios quiere hacer esa obra. Dios quiere glorificarse en tu vida en esta mañana. Gloria al Señor. Dios bendiga, hermanos queridos, a cada uno de ustedes. Amén. Si ha venido a buscar bendiciones, Jesús tiene una para ti. Si ha venido a buscar bendiciones, espera, Jesús te dará. Levanta tus manos al cielo y recibe un rayo de luz y cantar contigo aleluya. Qué bueno que es Jesús y cantar contigo aleluya. Qué bueno que es Jesús. Si ha venido a buscar bendiciones, Jesús tiene una para ti. Si ha venido a buscar bendiciones, espera que tú te darás. Levanta tus manos al cielo y recibe un rayo de luz y cantar contigo aleluya. Qué bueno es Jesús y cantar contigo aleluya. Qué bueno es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo. Bueno, están tomando visita de la iglesia de la Florida, el pastor Walter Ferreira y los que le acompañan esta mañana, ¿no es cierto? Pastor que pasa a su lugar. También está Mauro. Por primera vez, ¿quién es Mauro? Amén. Bienvenido a la casa del Señor, a escuchar la palabra del Señor. Sergio Ojeda. Bueno, el apellido de Bene, dice, bueno, es un conocido de la casa, ¿no? Entonces, vamos a ponernos de pie en la iglesia y vamos a dar la bienvenida a los hermanos. Entonces, la iglesia le dice a los hermanos que sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos, gloria al Señor. Y lo único que quiero pedir, hermano, gloria al Señor, que haya un programa de trabajo a todos los que se les da la oportunidad, no para librar del otro. Esto no quiere decir que se quede callado, no cambie, no diga nada. Amén. Dios los hermanos, gloria al Señor. Y la música, me tienen que solucionar el problema ya. Otra vez estamos concluidos. Anoche fue un desastre. Le digo a todos mis hermanos porque después dicen, nadie dijo nada, a todos los que si no, desconectamos toda la gente. Gloria al Señor. Mañana, antes también se glorificaba al Señor como una guitarrita primero. Amén. Entonces, gloria al Señor, hagamos bien las cosas, pongamos cada cosa en su lugar. Gloria al Señor. Dios le bendiga al hermano que mañana trae la palabra introductoria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No quiero que los hermanos se conozcan, pero en la casa del Señor debe haber un orden. En todo. Gloria al Señor. Desde que entramos de la puerta para adentro hay un orden para trabajar la obra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, hermanos queridos, en esta mañana gloriosa que podemos estar, en este cumpleaños de la iglesia, este aniversario tan importante, hermanos, de la iglesia, que está en este barrio, tantos años de la iglesia, trabajando, hermano, gloria al Señor, haciendo notoria la palabra de Dios, gloria al Señor, y no queremos que hoy sea menos, sino que cada uno se esfuerce de parte de Dios, gloria al Señor, y traiga una palabra, gloria al Señor, no para alegrar solamente el corazón del hombre, sino algo, un mensaje de parte del Señor. Algo, hermano, gloria al Señor, que aquel necesitado pueda recibir en esta mañana, gloria al Señor, una orientación
hacia la salvación. Acá no estamos ninguno para actuar, ni siquiera, gloria al Señor, para mostrarnos, sino que vinimos, gloria al Señor, como dijo el hermano, como agradecidos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos rescató de este mundo, hermano, pagó un precio muy alto por nosotros. Dice la palabra del Señor allá en el capítulo 21 de 1 Corintios, versos 26-27, dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para estar en este lugar. Por eso, hermanos, tenemos que ser entendidos, aleluya, qué lugar ocupamos en la iglesia, o sea, en el cuerpo del Señor. Fuimos rescatados, dice la Biblia. La palabra rescatado quiere decir, alguien, gloria al Señor, se ocupó de este asunto. Y allí, gloria al Señor, alguien subió a la cruz por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Señor, pagar este precio para que usted en esta mañana esté sentado a su lado. No es porque, gloria al Señor, somos buenos, sino la Biblia dice que éramos todos malos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. No sé cómo se considera usted, gloria al Señor, pero dice que tenemos que reconocerlo. La palabra del Señor se enseña como pecadores, pero libertos por el Señor, hermano. Gloria al Señor. Lavados y comprados por la sangre de Cristo. Por esta sangre preciosa que nos lavó de nuestros pecados y nos hizo aptos para estar en esta mañana aquí. Gloria al Señor. A través de la palabra de Dios, no del pastor ni de la iglesia, sino, gloria al Señor, aquel, aleluya, que un día pagó ese precio por usted. Así que en esta mañana es necesario tomar una decisión, aleluya, que vamos a hacer mañana, que vamos a continuar haciendo, gloria al Señor, vivir en el mundo, aleluya, desorganizado, aleluya, desentendido del plan de Dios. No, esta es una mañana gloriosa donde usted y yo tenemos que tomar decisiones. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que nos visitan, los que están por primera vez. Aleluya, acá no van a escuchar otra cosa que la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor sana el corazón, le hace libre al hombre, gloria al Señor, le liberta de sus malas condiciones que vive en esta vida, gloria al Señor. Despreciado en la sociedad, pero hay uno, gloria al Señor, que te llama con amor en esta mañana. Quiere, aleluya, sanar tu vida, arreglar tus caminos, gloria al Señor, pero es necesario rendirle el corazón. Aleluya. Es importante saber estas cosas, hermano. Queremos ver victoria. Solucionamos primero acá lo que tenemos adentro. Dios bendiga a los hermanos que están en esta mañana, preciosa, hermano, Señor, acompañándonos, gloria al Señor. Señor, me está tomando gloria al Señor, con la palabra, ya después se va preparando el cuerpo, gloria al Señor, para alabar el nombre del Señor. Así que le damos tiempo, gloria al Señor, para que se puedan organizar. Amén. Saludos hermanos con la paz del Señor en esta mañana. Doy gracias al Señor que hemos podido llegar, primeramente pidiendo perdón a Dios y a los hermanos. Llegamos tarde, venimos un poco luchando, pero llegamos. Salí con mi vehículo y bueno, por allá se paró como 4 veces y bueno, los hermanos que venían acompañándome estuvieron ahí también ayudándome, pero gracias a Dios que al arrodillarme en aquel lugar sentí la presencia de Dios. Aleluya, porque Dios conoce lo que hay en el corazón y en esta mañana Dios sabe, aleluya, y va a revelar, aleluya. Revelar quiere decir algo, mostrar algo efectivo, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta mañana Dios quiere algo efectivo de su pueblo, aleluya, gloria sea el nombre, algo verdadero, genuino, aleluya, para que haya esa armonía en espíritu y en verdad, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en esta mañana, aleluya, yo puedo sentir, aleluya, su presencia, aleluya. Usted sabe que un culto si no hay lucha, aleluya, no hay victoria. En esta noche, en esta mañana estamos luchando, aleluya, hay varios rostros, parece que vinieron a luchar en esta mañana. Pero hay victoria en esta mañana, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere sanar, decía, escuchaba esta mañana, aleluya, a través del pastor, y hermoso lema, aleluya, que dijeron los hermanos ahí en Daniel, gloria sea el nombre de Jesús, que dice, aleluya, Él revela lo profundo, a donde el ojo
del ser humano no llega, pero el Espíritu Santo sí. Ahí en lo profundo. Parece que nadie va a ver. Pero Dios mira lo bueno y lo malo también. En esta mañana, aleluya, gloria a Dios, Dios conoce tu corazón. Aleluya. Si hay cosas buenas, denle lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Porque hoy no cualquiera le da lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay mucho mover, pero no del Espíritu. Pero en esta mañana yo siento una presencia gloriosa en este lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. No porque me paré en este lugar, porque al cruzar el lintero de la puerta de la casa del Señor hay algo victorioso para el pueblo del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Todo es una batalla, una lucha constante. Aleluya. Y a veces combatimos contra el corazón. Ahí. Aleluya. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Solo yo, Jehová. Ni usted ni yo sabemos lo que hay en el corazón. Aleluya. En esta mañana. Pero el Espíritu Santo conoce. Denle lugar al Espíritu de Dios y las cosas van a ser diferentes. Va a ser diferente en esta mañana. Aleluya. No va a caer. Porque esta obra, aleluya, glorias, no sé cuántos años. Yo ni existía cuando comencé esta obra. Tenía 32 años, tengo 32 años. Aleluya. Pero a los 15 años fue la primera vez que pisé en este lugar. No era así en este lugar, era más chiquito. Aleluya. Pero se paseaba la presencia de Dios como en esta mañana. Aleluya. Dios no cambió. Lo que cambiamos somos nosotros. Porque algunos dicen, mire, cambió ahora la iglesia. Pero no es la iglesia. Aleluya. No es el Señor que cambió. No somos nosotros que cambiamos muchas veces y no le damos lugar al Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo que hay ahí oculto Dios conoce. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios va a desatar una atadura grande en esta mañana. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios va a romper cadenas en esta mañana en este lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la lucha no es que tenemos ahora solamente. Aleluya. Ya en el principio de la creación ya comenzó la lucha cuando Satanás quiso subirse más que Dios. Aleluya. Y allá por Daniel, Dios muestra a Daniel, aleluya, que es la lucha constante. Y el apóstol Pablo dice de esta manera, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, aleluya, contra gobernadores. Aleluya. Y en esta mañana, gloria sea el nombre de Jesús. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, empiece a darle lugar al Espíritu de Dios, que Dios va a sanar en esta mañana, va a dar libertad para que usted pueda alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no quiero tomar mucho tiempo. Aleluya. Quiero invitar a los hermanos, aleluya, que me acompañaron rápidamente. Los hermanos Moreno, vamos a cantar. Aleluya, vamos a alabar al Señor con alegría y con gozo. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero denle lugar al Espíritu de Dios. ¿Ven? Aleluya. No estoy esperando, expectando, ahí mirando qué va a acontecer, qué va a suceder. Aleluya. Gloria sea. Hay una mesa servida en esta mañana para todos. Aleluya. El que quiera comer tiene libertad en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Rápidamente, hermano Moreno. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Hemos podido llegar a un gran grupo que Dios nos ayudó. Gloria sea el nombre de Jesús. Y estamos aquí para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Aleluya. Aunque marche
es confiar en Dios y solo esperar.
Maravilloso. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Señores, señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Alguno va a quedar marcado para toda la vida. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bueno, está nuestro hermano Fernando Benítez de la iglesia, Ministerio de Viento Poderoso. Amén. Dice evangelista. Amén. Póngase, por favor, nosotros lo conocemos. Bien. Pueden pasar a ocupar su lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga a los hermanos que están en esta mañana con nosotros. Y ahora vamos a escuchar al pastor Walter. Gloria al Señor. Y después del pastor Walter, gloria al Señor, va a estar ahí nuestra hermana Karen, va a cantar una alabanza. ¿Ven? Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gozoso de estar en la presencia del Señor, de estar en este lugar. Hace muchos años habíamos venido aquí y bueno, por misericordia del Señor, hoy estamos junto a mi esposa y a unos hermanos que nos acompañan. Deberíamos la visita, muchas visitas deberíamos. Aleluya. Bueno, empezamos a cumplir. Si Dios permite, en un momento venimos con la iglesia también en micro, acompañando a los hermanos. Pero qué lindo cuando podemos estar en una fiesta. Nosotros el viernes estuvimos cumpliendo 38 años del ministerio, donde, bueno, mi padre, el pastor Ramón Ferreira, conocido de los hermanos, estuvo al frente de esa obra mucho tiempo y, bueno, partió con el Señor y me tocó a mí seguir adelante. Como decía el viernes sí, los hombres pasamos, pero la obra debe continuar. La obra del Señor debe continuar hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. El pastor le decía una palabra especial. No debemos ocupar el lugar del otro. Así que yo voy a ser breve en esta mañana y quiero leer con ustedes en Jeremías, capítulo 17, verso 7. Jeremías, capítulo 17, verso 7. Si los hermanos se encontraron, pueden decir amén. La palabra del Señor dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el varón, el hombre, la mujer que confía en el Señor. Usted siempre lo ve gozoso, siempre lo ve sirviendo al Señor, aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga. El hombre que confía en el Señor siempre sigue adelante. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a la congregación y por muchos años más, hasta que el Señor venga a buscarnos. Amén.
Amén. Saludos hermanos con la paz del Señor. Agradezco a Dios por esta victoria de poder llegar a su casa. La verdad que ayer orábamos y no pudimos llegar y decía, le digo yo a un hermano porque me miraba, seguro que te va a luchar porque no vamos a ir al culto porque ayer íbamos a venir, no pudimos estar el viernes. Y le digo, no te preocupes, le digo, ya acostumbrar que muchas veces nos hemos quedado y con la experiencia de los testimonios de los hermanos, no hay que desesperar, le digo, porque todo pasa por algo, nada es porque Dios lo permitió y hay que alegrarnos, sea bueno, sea malo. Y me alegraba el corazón porque esta misma palabra venía a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, venía el día jueves en el culto y la verdad que el Señor nos ayuda a llevar esta carga y venía a mi corazón una alabanza para dejar a los hermanos y todos los que saben y quieren acompañarnos, dan libertad. Así como la noche espera por el día, así como la noche espera por el mar, así como la noche espera por el viento.
Gloria a Dios. ¿Podemos orar? ¿Podemos estar de pie? Dios va a hacer una obra grande en esta vida. Va a cambiar algún corazón. Va a volver distinto a tu casa. Va a cambiar tus días de aquí para adelante. Él ha marcado este día para hacer esta obra en tu vida. Va a mirar diferente la obra. Gloria a Dios. Oramos a Dios, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Sana. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Y Señor, en esta mañana, Señor, opera grandemente milagros, Señor, en la vida de cada uno. Aleluya. Aquel que ha venido enriquecido pueda volver con gozo y alegría a su hogar. Aleluya. Sana, sana, sana. Poder de Dios en esta mañana gloriosa. Y Carramogae. Santo, santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permita que esas lágrimas corran por tu rostro en esta mañana gloriosa. El Señor está operando en tu corazón. Aleluya. Alabado sea tu nombre glorioso de Jesús. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Señor. Y mi Cristo querido. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Es sondero y mi refugio. Eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré. Mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Es sondero y mi refugio. Eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré. Mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, amén, amén. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos. Vamos a escuchar agradecimiento a los hermanos Facundo Salvatierra. Amén. Después los hermanos de desafío van a estar alabando al Señor. Gloria a Dios. Ay, poder. Padre Dios, iglesia, esta mañana. Bendito es el Señor que nos ha permitido llegar en esta mañana a compartir con cada uno de los hermanos. Realmente
muy alegre, contento, aleluya, de lo que Dios está haciendo de aquí. Realmente desde que llegamos a este lugar, Dios está hablando en nuestras vidas. ¿Cuánto más Dios les está hablando? Qué lindo, aleluya, lo que dice el lema, porque realmente Él conoce lo profundo del corazón del hombre, como compartía el pastor en esta mañana también. Aleluya, qué bueno que es conocer a Dios y Él sabe todas las cosas, por más de que nos querramos esconder, por más de que no querramos estar, aleluya, ni que el hombre nos nombre, amén. Pero sin embargo Dios te está conociendo y en esta mañana, si tienes algo en tu corazón que quiere que Dios conteste, que quiere que Dios haga, aleluya, este es el lugar indicado, este es el lugar correcto. Dios va a hablar contigo en esta mañana. Dice la Biblia, menciona un hombre pequeño de estatura con su impedimento, pero ante esa dificultad, él buscó los medios para recurrir a Cristo. Y entonces ante eso, hermanos, Jesucristo miró a ese hombre. No sé cuál sea tu impedimento, tu dificultad en esta mañana que está dificultando acercarte a Dios. Pero Dios va a cortar esas dificultades para que en esta mañana tú te encuentres con Él. Quiero compartir solamente el libro de Salmos 107 contigo. Aleluya. Para seguir honrando a Dios en esta mañana, para que sigamos alabando, yo creo que Dios tiene aún algo más para hablar contigo. Aleluya. Dice Salmos 107, leemos el 33. Dice, Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Amén a la palabra. ¿Cuántos están hambrientos en esta mañana? Aleluya. Dios te trajo aquí, como decía el pastor, no para que muestres nada, sino para que te rindas a Dios completamente. Hay promesa de Dios, pero no para aquel que aparenta, sino para aquel que muestra delante de Dios su corazón como es. Somos malos, decía el pastor al principio, somos pecadores. Pero así como Dios te quiere traer a Él para limpiarte, para tomarte en sus manos. Si estás hambriento, Dios te va a saciar. Si estás necesitado, Dios te va a proveer. Y como dice la Escritura, si te sientes seco, como alguna vez nos sentimos, cuando venimos delante de sus pies, pero venimos a rendirle todo a Él. En esta mañana yo creo, hermanos, aleluya, que Dios va a tomar a unos dos hambrientos en esta mañana, aleluya, para saciarlos y para convertir esa tierra seca, esa tierra fértil, aleluya, esa tierra infructífera que era antes, en un manantial. Va a empezar a dar fruto. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Amén.
Aleluya. No le diga a los hermanos, yo sé que esto aumenta grandes esfuerzos. Hace años por el Señor y termina la obra de Dios y se 34 años del aniversario. Gloria al Señor y un día hablamos con el pastor Hugo Acosta, que es el director de la música del campo, y comentando las cosas que suceden en el camino. Llegaron un día que nos cerraron las puertas. No, el código no funciona más, el calor tampoco. Imagínense una iglesia de esa manera. Aleluya. Hace 22 años. Gloria al Señor. Porque hay personas que no les interesa el trabajo que usted hace. Gloria al Señor. Solamente le interesa donde está parado. El resto ni lo ve ni lo escucha. Pero la obra del Señor, cada uno tiene que ocupar su lugar. Así dice la Biblia. Que cada uno fue colocado en el cuerpo como Él quiso. Amén. No como a mí me gusta. Pero bueno, gracias al Señor. Dios le bendiga a los hermanos. Es cierto, en esta mañana gloriosa, hermano, gracias a Dios. Vamos a escuchar al hermano Evangelista Benítez. Un agradecimiento, y después de este agradecimiento hay un grupo de hermanos que va a alabar el nombre del Señor. Vayan preparándose porque después tomamos por sorpresa algo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a la paz del Señor en esta preciosa mañana. Gloria a Y Dios. estoy muy contento, hermano, después de estar en este lugar. Dios permitió porque tenía el anhelo de llegar, porque me trae muchos recuerdos desde muy niño, porque mi madre fue la primera persona que se bautizó en este lugar. Pero qué lindo que la obra de Dios continúa. Y hoy en esta mañana me gozo, lloro, alabo a Dios, porque Él es el único que restaura, hermanos. Y si hoy estoy en pie es por la oración de mi madre. Hoy mi madre está en la presencia del Señor, pero la oración no cae en el vacío. ¿Cuánto creen, hermano, que la oración eficaz del culto tiene mucho poder, tiene mucha autoridad en las fuentes espirituales de batalla y de santa barrera? Y hoy en esta mañana Dios va a dar victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé cómo tú has venido, pero déjame decirte que Dios tiene tu respuesta y tiene mi respuesta en el nombre de Jesús. La palabra del Señor que le quiero dejar en esta mañana, no quiero tomar mucho tiempo, en el libro de Romanos, dice que el Espíritu Santo da testimonio de que está en nosotros y de que está en usted. Y si está el Espíritu de Dios en esta mañana, tiene que alabar al Señor, tiene que glorificar y tiene que darle gloria y alabanza al Señor. Yo en esta mañana me quedo hasta aquí nomás, solamente quiero alabar al Señor. Quiero cantar con toda la iglesia y con la orquesta, si me puede acompañar en esta alabanza. Dios no rechaza la oración. Aleluya, tiene poder, tiene autoridad, gracias al Señor. Si me puede acompañar, hermano, cantamos todos juntos a la presencia del Señor. Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Nunca hay un justo sin respuesta, porque dar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios quiera hacer.
Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Quiero decir algo importante a la iglesia de esta mañana. Y yo siempre digo, hermano, hasta que Dios me dé vida y queramos someter a la palabra y seamos fieles, mantengámonos en la palabra. Porque Dios no falla. Y yo soy el que te hablo con conocimiento que Dios restaura. Porque cuando más estaba en pecado, en delitos y pecados, cuando pegaba los portazos en mi casa y me iba, mi madre se plantaba en la puerta y me decía, tú eres mi siervo. Y Dios no volvió vacío su palabra. Hoy ya no está, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que Dios cumple, hermano, lo que Dios promete, Él cumple. Y si Dios prometió algo acá en este hermano, lo va a cumplir. Pero depende de usted y de mí, porque le seamos fieles. Que Dios te bendiga, hermano, de una manera muy especial, y agradezco la oportunidad en esta preciosa mañana. Amén. Saludos de la paz de Dios, hermano. Amén. Vamos a cantar una alabanza con los hermanos del grupo evangelístico, amén, hermano. Para todos los que están afectados de este trabajo, los que están en la parrilla también, hermano. Ya está César, el parrillero del grupo, así que también va a cantar con nosotros, gloria al Señor. Gloria a Dios. Los coordinadores, los que predican, vamos a alabar a Dios, amén.
grande, Señor, en esta mañana. Sintiendo, Señor, tu maravillosa presencia, operando, Señor, en cada vida y en cada persona. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, Señor. Sea grandemente conmigo. Señor, que el corazón que ha venido dolido en esta mañana, Señor. Sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sánalo, Dios mío, para que no sea gozo y alegría. Alegría del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Dios de amor y de misericordia, ayúdanos, Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, gloria al Señor. Vamos a escuchar a nuestro hermano Gerardo. Los más antiguos de la fe. Y algunas cosas que tienen para contar. Separa 10 minutos para él. Amén. Y después va a cantar la banda. Gloria a Dios. Saludo a los hermanos en esta mañana con la paz de Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano. Gracias al Señor, como decía nuestro hermano pastor también. Sí, hermano. Yo ya hacía 3 años, hermano, que estaba en la iglesia cuando se inauguró este lugar. Tiene 34 años y yo hace 37 años que estoy en la iglesia, hermano. Hasta ahora persevero para la gloria y honra del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana, hermano? Gracias a Dios. No es las 4 paredes que cumplen los años, hermano. Somos nosotros como iglesia. La perseverancia que nosotros tenemos acá adentro, hermano. Gracias a Dios. Y un día, si somos fieles, nos vamos con el Señor. El Señor nos va a venir a buscar de este lugar, hermano. Donde Él nos colocó, donde Él nos enseñó el Evangelio, hermano. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias al Señor y pueda aumentar tu fe. Aleluya, ¿no es cierto? Y esperar la venida de Cristo, hermano. Gracias a Dios. La iglesia tiene que decir, ven, Señor Jesús. Aleluya, eso tenemos que estar esperando, hermano. Gracias al Señor, porque va a ser un acontecimiento, hermano, a nivel mundial. Gracias a Dios, que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a esperar con gozo, con alegría a nuestro Salvador, hermano. Quiero compartir la palabra, hermano, anoche contaba la hermana Silvia y yo casi también, gracias a Dios. Sabe que la hermana de la Santa Cáceres me entregó un mensaje, hermano, cuando yo tenía 3 meses de creyente. Gracias a Dios. Y me habló duro, hermano. Me habló duro porque yo siempre me acuerdo de lo que me dijo. Me dijo que yo era gusano de Jacob. Digo que a veces no nos quiere que nos hable duro, ¿no es cierto? Pero a veces tiene que hablar duro Dios, hermano. Para entender, hermano, que hay una salvación y que esa salvación, hermano, pagó un precio de sangre, costó, hermano. Y nosotros le tenemos que dar un valor muy importante a la salvación, hermano. Gloria a Dios. Tiene que estar, como dice el pastor siempre, Cristo primero, Cristo segundo y Cristo tercero. Aleluya. En nuestra vida siempre tiene que estar el Evangelio, hermano, de la salvación, hermano. No el Evangelio hoy, aleluya, que se predica, ¿no es cierto? Aleluya. Gracias a Dios, que Dios nos bendiga, hermano, en esta mañana. San Mateo capítulo 7 y versículo 13. Muy conocido, hermano, la palabra esta, pero siempre se renueva, ¿no es cierto?, en nuestra vida y nos enseña. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Amén. Cuando Jesús, hermano, estaba hablando de la puerta, se refería al Evangelio que cuesta, el Evangelio que es un poco estrecho, ese camino para caminar, que nosotros tenemos que renunciar a todo, hermano, aleluya, quedar libre para poder entrar por esa puerta, hermano, aleluya. Pero hay otra puerta, hermano, que dice que es ancha y el camino es espacioso. Aleluya. Y usted sabe que hoy todo dice yo voy al cielo. Aleluya. Hasta el católico dice yo voy al cielo si me muero. Bendito Dios. Pero ¿será que está entrando
camino le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor se dio vuelta y le dijo, procura a esforzarte a entrar por la puerta. Porque sabe que acá nosotros muchas veces nos equivocamos, hermano. Yo también estaba equivocado. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que decir la verdad. Este es un lugar donde se habla la verdad de Cristo, hermano. Aleluya. Yo creo que todo obrero tiene que hablar la verdad, hermano. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Y vivimos, hermano, así engañados. Creemos que todos vamos a ir al cielo. Anoche la hermana Valeria cantaba una alabanza que decía, aleluya, hablaba que debemos alegrarnos, dar la gloria a Dios, hermano. Y yo meditaba, ¿será que estamos preparados, hermano, para entrar por esa puerta angosta? ¿Será que, aleluya, estamos pagando el precio, aleluya? Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en esta mañana, hermano. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermano, poder esforzarnos a entrar por esa puerta angosta. Dice que en la época de Noé, hermano, Dios esperó 7 días más con la puerta abierta. Primero entró Noé y después esperó 7 días. Usted sabe que cuando se cerró la puerta del arca, dice que vino mucha gente a gritar, pero ya era tarde. Y así también el Señor dice que muchos van a ir a golpearle, Señor, Señor, abrime. Dice que Él, aleluya, va a abrir la puerta y te va a decir, no te conozco. Aleluya, porque la identidad de Cristo, aleluya, de la iglesia que marcha, aleluya, para el cielo, es la santidad de Dios, aleluya. Gloria a Dios, ¿cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Cuesta, hermano. Yo le puedo llegar a decir que cuesta. No es así nomás, hermano. Por eso, como decía el Espíritu Santo, vamos a examinarnos cómo estamos delante de Dios. Yo me tengo que examinar, hermano, aleluya. Usted se tiene que examinar a sí mismo si está dentro de la verdad, como dijo Pablo, hermano, aleluya. Gloria a Dios, Dios te bendiga en esta mañana. Y yo le agradezco a Dios, hermano, ¿sabe por qué? Porque va a ser 3 años que mi esposa fue sanada de cáncer para la gloria y honra del Señor. Quiere decir que Dios opera milagros todavía, hermano, aleluya. Quiere decir que Dios puede cambiar el corazón, aleluya, de la persona, hermano, aleluya. Gracias al Señor. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana, hermano. Y Dios pueda llenar de su gracia en esta mañana. Y hacerte entender que hay un camino que es angosto, que hay una puerta que es angosta y cuesta, hermano, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Aleluya. Acá no hay, hermano, aleluya, como coreografía, todo lo que hoy se predica dentro de la iglesia. No, tenemos que predicar a un Cristo y a un Cristo crucificado por nosotros, hermano, aleluya. Eso es la verdad, hermano, anunciar al mundo que hay un Cristo de la gloria, aleluya. Gloria a Dios en esta mañana. Yo siento una gran alegría. Yo no sé si usted está alegre en esta mañana, aleluya, pero dile la gloria a Dios, porque Él se merece toda la gloria, hermano, aleluya. Y si usted en esta mañana está en la duda, dígale, Señor, yo estoy en la duda. Porque el corazón dice que es engañoso, hermano. Habló nuestro hermano pastor, ¿no? Dijo así, engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? Yo, Jehová. Él está conociendo nuestro corazón. Él está examinando nuestro camino, hermano, aleluya. Está examinando la puerta que estamos buscando nosotros. Nosotros no estamos buscando la puerta ancha, estamos buscando la puerta angosta, hermano, aleluya. Y para eso a veces hay que hacer régimen, ¿no? Si estamos medio gorditos, tenemos que hacer régimen para poder entrar. El régimen que tenemos que hacer es todo lo que a veces nos molesta, hermano, aleluya, entregable al Señor, como decía nuestro hermano Pablo. Esta mañana, hermano, hay carga que el Señor, aleluya, nosotros le tenemos que depositar. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Gloria.
bendecidos, hermano, al estar en este lugar. Gloria al Señor. Y sí agradecido porque la Biblia nos enseña, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y esa es la clave, hermano. Si agradecemos, cambia todo. Si somos ingratos, no le damos importancia a nada. Pero si somos agradecidos, todo cambia. Porque empezamos a entender que estamos aquí, porque somos agradecidos y por amor a aquel que nos salvó, nos limpió y nos perdonó. Usted tiene que saber lo que está haciendo esta mañana aquí. Usted vino a este lugar y es gratuito, hermano, lo que tiene Dios para nosotros, pero depende de usted, gloria al Señor. Miraba aquel bidón de agua y veo que cuando sienten sed, que sabe que está allá, va y toma. Y bebe y sacia su sed. Pero hay otros también que van allá a aquel bidón porque tal vez están incómodos en la silla. Y van y prueban el agua y dejan ahí, y después va y encuentran un montón de agua desperdiciada. Así es la palabra de Dios esta mañana. Así usted sabe si usted va a saciar su sed esta mañana, si la recibe de verdad o si está por estar, hermano. Gloria al Señor. La victoria está en nosotros, nuestra vida ya fuimos bendecidos. Dios murió por nosotros, Dios nos bendijo grandemente, pero depende si usted hace lo que tiene que hacer. Dios hace una parte, usted tiene que hacer la otra parte, hermano. Gloria al Señor. Estamos escuchando palabras maravillosas esta mañana, gloria al Señor. Como decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta mañana vinimos a aprender de alguien, se llama Jesús, que es manso y humilde de corazón. ¿Y qué decía? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que ser sinceros. Él nos enseñó, gloria a Dios, cuando nosotros entendemos y recibimos su palabra, sabemos, gloria al Señor, que usted tiene que tener una vida diferente. Sabemos que venimos aquí, ya no somos los mismos. El que conoce lleva un tiempo, ya sabe que tiene que ser diferente. Gloria al Señor. Que usted tiene una responsabilidad con su propia vida, con su alma. Porque esto no es si siento o no siento. Tal vez hoy no sientas nada. Pero si usted sabe que hay un alma, que si usted entra su corazón se para. Usted tiene que dar cuenta delante del Señor, hay un alma que no es tuya ni te pertenece. Ese es el mundo de su alma. Esta mañana está en juego su alma. No es si siente o no siente. No es si hay salud, no hay salud. No es si hay provisión, no hay provisión. Es tu alma. Porque si usted mira todo lo que ve, todo lo que siente, entonces se frustrará y se va afuera a renegar del Señor. Entonces usted no entendió el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice otra parte, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted conoció el que lleva tiempo la verdad, ¿por qué no está libre? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene alegría esta mañana? ¿Por qué no tiene paz? Shamaya Samakilaya. Camándole a más, dolemene, aleluya. ¿Por qué no tiene paz esta mañana? Porque hay contaminación en su corazón. Porque hay pecado. Porque hay manchas en la vida del hombre, de la mujer. Hay amas, sanama, samaquilla. Un poco de levadura leuda toda la masa, contamina tu cuerpo. ¿No sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Contaminación, y hay cobardía en los hombres de Dios que dan la palabra de verdad. Dice que si usted mira a una mujer con su ojo para codiciar, le adulteró en su corazón. Pequeñas cosas que dañan tu ser y tu alma. Bendito el nombre del Señor. Shamaya Samaki, a los cobardes no heredarán el reino de Dios. Quiere victoria, límpiate de tu pecado. Renuncia, pide perdón, arrepiéntete, limpia la mancha. Dios no se la va a quitar. Está usted para que se limpie. Haga lo que tiene que hacer esta mañana y la gloria de Dios descenderá y alegría será. Si no, llorarás aquí y se emocionará aquí afuera. Será un triste, derrotado, amargado y siendo un creyente. La paz verdadera tiene que morar en el corazón. No hay mucho tiempo, aleluya, pero el libro de Gálatas habla de los frutos, el 5. Pero yo quiero ir a Jeremías, hermano, donde el hermano leía. Hay muchas palabras esta mañana que Dios habló conmigo. Gloria al Señor, libro de Jeremías, donde nuestro hermano leía, donde decía, gloria al Señor, la palabra de Dios. Bendito el nombre de Cristo. Que bendito el varón que confía en Jehová. Bendito usted, bendito yo, benditos esta mañana.
son benditos. Si usted hace la voluntad de Dios, verá su casa diferente, hermano. Si usted es sincero con su esposa, si usted es sincera con su esposo, si usted es transparente con él, aleluya. Pero si hay cosas ocultas en su corazón, y tu mente y tu corazón, Dios conoce esta mañana el corazón de muchos en este lugar. Pensamientos, aleluya, que están creando una raíz aquí dentro y se manifestará en poco tiempo. No se engañe, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrando, eso se gana. Usted está sembrando para su carne y piensa que nadie se da cuenta. Se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Y lo hará en público, Dios, aleluya. Porque Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él a su Hijo, al que ama, corrige. Y decía después el 11, gloria al Señor, el 10. Dice el 9, perdón, engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No vaya a creer que esta mañana va a recibir encima de la basura. No va a recibir encima de la basura. Yo era un hombre de los que estando en el mundo me encomendaba a Dios para ir a pecar. Señor, que no me vean. Señor, que no se den cuenta que me salga bien. Y eso aparte me llevó casi a la muerte. Pues Dios no está ahí. Dios no, hay que limpiarse. Aleluya. Aleluya. Muchos quieren victoria. Hay que limpiarse, iglesia. Hay que ser sincero con usted mismo, porque usted mismo se está matando. Usted mismo se está destruyendo. Bendito el nombre. Entonces Dios va a recompensar a cada uno esta mañana según su obra. Pero es tan bueno Dios que si esta mañana usted vino con una falta, reconozca, pida perdón y se va con justicia en su vida. Se va con victoria a su casa, hermano. Si usted aquí decide sacar lo que en tu casa hay desagradable a Dios, lo que en tu propio corazón, en tu mente, si tu corazón no te acusa, en tu mente te reprende, confianza tenemos delante de Dios. Pero aquí está hablando esta mañana el Señor, aleluya. Dios bendiga a su iglesia, aleluya. Ame la verdad, quiera la verdad y viva la verdad. Díganle lo que le digan. Yo estuve 5 años en Colombia y no había mucho pueblo como acá, la bendición que tenemos. Pero alguien me sostuvo y me mantuvo en el camino y fue su verdad. Aquí estoy. Hubieron tentaciones, trampas del enemigo para derribarme, pero yo sabía que yo y mi corazón y él tienen que estar unidos. Amasarme aquí, aleluya. Tiene que hacer. Dios tiene una victoria para levantar todo. Aleluya, bendito Dios, pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hay que ser sinceros y no más de esta manera. Ya como me siento, hermano, una noche borracho, aleluya, lleno de licor, de basura en mi vida. Le dije, Señor, no quiero más esta vida hipócrita. No quiero sonreír, no quiero aparentar delante de la gente una mentira. Aleluya, y en un momento le digo, bendito a Dios, que me saque de ahí. Y Dios me escuchó, hermano. A la mañana siguiente estaban mis venas rotas, apuñalado. Yo no sabía que Dios me iba a escuchar. Aleluya, pero esa mañana cuando yo vi y me mostró el camino al infierno que yo iba, miré al cielo y pedí perdón. Aleluya, y me devolvió la vida y hoy estoy aquí diciéndole, Jesucristo sana y sana y perdona al que se arrepiente de verdad y da vida y esperanza. Yo era un hombre sin esperanza, yo no pensé tener una familia, yo no pensé estar aquí hablando de usted, yo no hablaba con nadie. Pero hoy estoy aquí diciendo, Jesucristo vive.
Aleluya. Señor, muchos hermanos, amén. Gloria al Señor. El tiempo se va cortando, gloria al Señor. Y también vamos a dar una oportunidad al hermano, después el hermano Ismael Mateo de la Cantarina. Saludos, hermana iglesia, con la paz de Dios, hermano. Agradezco a Dios por un gran privilegio, una mañana de fiesta, una mañana gloriosa, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, sintiendo ya su presencia, escuchando su palabra en esta mañana. La iglesia de Jesucristo está recibiendo esa riqueza tan gloriosa que Dios preparó para nosotros en esta mañana, hermano. Verdaderamente se regocija mi corazón, mi vasija está llena en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay palabra en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y va, lo quiero amar, y va. Hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Aquel que rompe ligadura y que da vida, al que está muerto en esta mañana está presente. Y cabazo y balaya mansa. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Es un día que Cristo marcó para mi vida y tu vida en esta mañana, iglesia de Jesucristo. Aleluya. Va a haber transformación en esta mañana, aleluya. No porque el hombre dice, sino porque el Espíritu Santo está hablando en esta mañana, aleluya. Cuando hay transformación, hay operación en el corazón del hombre, aleluya. Ese corazón de piedra es arrancado y es puesto un corazón de carne. Alabado sea el nombre del Señor, para entender la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Sea hermano, sintiendo la victoria, aleluya, todos estos días. Y en esta mañana de mi hogar, sea hermano, bendito sea el nombre del Señor. Señor, de temprano me despertaba, aleluya, gloria a Dios. Y usted sabe que estaba anoche en este lugar, bendito sea el nombre del Señor. Y cuánto vale la sinceridad, hermano. Escuchábamos esta mañana, aleluya, al comienzo de una vida de victoria, está la sinceridad con nosotros mismos y con nuestro Dios. Acá en nuestro corazón, aleluya, gloria a Dios. Yo decía, Señor, bendito sea el nombre del Señor en esta mañana, aleluya, en mi hogar, aleluya. Cuando usted se despierta y parece que el sueño se va. Aleluya, gloria a Dios. Hay que entender que hay un alma que está aquí viendo que el Espíritu te está llamando. Aleluya, hay muchos que van a la heladera y quizás toman un vaso de agua. Aleluya, gloria a Dios, sentir de la carne. Pero el que está en el Espíritu sabe que Dios le está llamando. Quiere, aleluya, hablar con el hombre, con la mujer. Y avanza, la avanza. Como Él te está llamando en esta mañana, aleluya. A ponerte a cuenta con Dios, a regalar la situación, aleluya, de aquel que te redimió. Aleluya. Redimió, aleluya, significa, aleluya, me rescató y te rescató. Pagó un precio de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Hay un precio que alguien pagó por mi vida y por tu vida. Y hoy día va a reclamar por nosotros. El lugar que estamos ocupando, aleluya, gloria a Dios, tiene un precio de sangre, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, bendito sea el nombre del Señor, avanza la hora. Voy a hablar solamente, aleluya, lo que Dios me concede en esta mañana. Hablaba con el Señor y le decía, Señor, me siento un poco enfermo, aleluya, gloria a Dios, pero eso no impide que sienta tu presencia. Le pedía misericordia a Dios. Y el Espíritu Santo me daba mi corazón, aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Necesito que venga y le dé lugar a mi Espíritu Santo para que sienta mi presencia genuina. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A veces queremos con nuestro pensamiento lo que vamos a hablar, aleluya, con nuestro corazón. Pero en esta mañana hay que darle libertad al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, como dice su palabra, es el que revela lo profundo, lo que está oculto, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, quiero ir a la palabra de Dios, aleluya. Me siento más que agradecido con Dios en esta mañana. Yo siento la victoria en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Te invito a abrir en Jonás. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra que Dios ponía en mi corazón en esta mañana, hermano, aleluya, gloria a Dios. Jonás, hermano, capítulo 3. Deudor a mi Dios hoy. ¿Cuántos somos deudores a nuestro Dios en esta mañana? El deudor no puede estar callado. Aleluya, gloria a Dios. Apertura del culto, el pastor me recordaba. Aleluya, gloria a Dios. No sé si usted le trajo recuerdo de donde Cristo me llamó. Al más vil, al más pecador, al más bajo. Aleluya, gloria a Dios. Que nadie daba nada. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el pastor hablaba en esta mañana, en mi corazón dije, Señor, ese soy yo. ¿Cuánto dijimos en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. No hay una hipocresía en mi vida, aleluya. Bueno, sacar
corbata, aleluya, gloria a Dios. Tengo ministerio, música, aleluya, gloria a Dios. Ya soy algo, alabado sea el nombre del Señor. No, la palabra de Dios dice, vaso de barro somos, aleluya. Él depositó esa excelencia en tu vida, en mi vida, para que testifique el poder de Dios. Aleluya. Jonás capítulo 3, hermano. Aleluya. Siento un gozo de victoria en esta mañana. Aleluya. El poder en el nombre de Jesús. Jonás capítulo 3, versículo 10, hermano. Solo versículo. Dice así la palabra de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén a la palabra de Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Prácticamente, aleluya, todos conocemos la historia de este varón de Jonás. Quiso huir de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No quiso llevar el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. A Nínive. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que Jehová preparó un gran pez para Jonás, para que pasase 3 días y 3 noches, aleluya, gloria a Dios, dentro de ese pez. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo me daba esta palabra en este día, en esta mañana, hermano, aleluya. Y me dijo, aleluya, y voy a entregar a la iglesia de Jesucristo. Hay muchas almas que están clamando como clamó Jonás, aquella, aleluya, en el vientre de ese pez, y dijo, las ondas del mar pasaron sobre mi vida. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Todo, estoy en lo profundo, pero había algo que él dijo. Entonces dijo, dije, desechado soy de delante de tus ojos. Pero mire qué esperanza tenía este varón. Más aún, veré tu santo templo. Estoy en las profundidades del vientre del pez, aleluya, en la oscuridad, tiniebla. Pero queda una esperanza en mi corazón, aún veré tu santo templo, aleluya, gloria a Dios. Me decía el Espíritu Santo en esta mañana a través de la palabra, voy a abrir la boca de ese pez y voy a levantar el Jonás, aleluya. Pero ya no van a estar en tierra de desobediencia, sino que lo voy a depositar en la tierra para que hable mi palabra. Aleluya, gloria a Dios. Pero tiene que salir ese clamor. Quiero volver a palpar tu poder. Voy a hablar a donde me envíe. Voy a hablar tu palabra genuina. Estoy enfermo. Hay cáncer en mi vida. Me voy a volver a la senda antigua donde me llamaste. Aleluya. No tomemos un poco la gracia que Cristo nos ha dado. Aleluya. No tomemos mal, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay murallas que están cayendo en esta mañana. Aleluya. Siento que esta mañana es el 7º día y va a caer esos pueblos satánicos. Aleluya. La palabra de Dios dice, alabado sea el nombre del Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecerá contra mi hogar, contra mi vida, ni tu vida. Hay un infierno que trabaja de día y de noche y trabajó constantemente estos 34 años contra esta iglesia. Pero seguirá trabajando y la iglesia de Jesucristo seguirá diciendo, gloria a Dios, estoy esperando la venida de mi Salvador. Yo veré, aleluya, su santo templo. Yo voy a ser arrebatado, me estoy preparando, aleluya, gloria a Dios. Una mañana de victoria, una mañana de misericordia. Aleluya, quiero decirte algo, bendito sea el nombre del Señor. La boca del pez, esa puerta que Jehová cerró, no vas a abrir con tu propia fuerza. Y la mañana que te rinda a Cristo de todo corazón, van a cambiar las cosas. Pero no te olvides de algo, iglesia de Jesucristo. Aquel que cerró las puertas también tiene la autoridad para abrirlas. Aleluya, gloria a Dios. Toda potestad me fue dada, dijo, bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la aflicción de tu alma en esta mañana? Aleluya, ponga los pies de Cristo en esta mañana. No espere mañana, va a ser tarde, aleluya. Hay almas que están en esta mañana, que están en este día, aleluya, gloria a Dios, que mañana va a ser tarde. Así dice el Espíritu Santo en esta mañana. Aleluya. Hay lugares en el hospital, aleluya, que ya está preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra de Dios dice, y vio Dios. Dios está examinando mi corazón y tu corazón en esta mañana. Aleluya. Él revela lo profundo. Aleluya. Día domingo hablé a tu vida.
habló el profeta, vino la palabra de Dios. Nadie quizás te tocó, aleluya, pero el Espíritu Santo se movía en tu corazón, te quebrantaba. Y hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Y Dios vio, aleluya. Dios ve en esta mañana cómo está tu corazón, cómo está mi corazón, aleluya. Dios de misericordia. Y mire qué tremendo cuando Dios vio el corazón de Jonás, que dijo, aleluya, gloria a Dios. Ahora mi único anhelo, aleluya, es ver su santo templo, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo mandó a aquella tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y vio que Nínive se arrepintió. Aleluya, gloria a Dios. Toda la ciudad entró en silicio. Aleluya. Entró en luz. Aún el rey dice que bajó, aleluya, de su altura que tenía. Esta mañana tenemos que bajar de esa altura de soberbia que tenemos. Eso no deja que fluya el Espíritu Santo. Hay soberbia en esta mañana. Hay corazones, aleluya, que creen que por los años que se va caminando en el Evangelio, aleluya, voy a caminar a mi manera. No, dice el Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay que bajar, hay que recurrir a la presencia de Dios en esta mañana. Y va a haber victoria, una mañana de victoria. Y Dios vio, aleluya, gloria a Dios, que Nínive se arrepintió. ¿De qué dice la palabra de Dios? De su mal camino. ¿A dónde está nuestro mal camino cuando no tenemos a Cristo? Acá en el corazón. Antes de ejecutar, aleluya, gloria a Dios, algo malo, el hombre ya meditó en su corazón. Aleluya, gloria a Dios, el poder en el nombre de Jesús. Pero Dios que se compadece en misericordia y está en esta mañana, aleluya. Aleluya, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hay perdón de pecado en esta mañana. Aleluya, pero hay un requisito. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos y correr a la presencia de Dios. Decirle, Señor, cuando comenzó esta iglesia, sentía tu presencia genuina. Cuando vine a tu camino, hablaba nueva lengua. Ahora ya no siento, Señor, algo me pasó. Si tu palabra dice que tú no cambiaste, que el hombre cambia, entonces algo cambió en mi vida. Aleluya, algo dejé, algo entró en mi corazón que me está contaminando. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Esta mañana Dios va a dar victoria, iglesia de Jesucristo. Dios bendiga a la amada iglesia. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Estoy muy contento, agradecido estar una vez más en este lugar, sintiendo hermosa presencia de Dios que habla con nuestras vidas, hermosa palabra que nos confronta a cambiar nuestra dirección de vida, a revelar lo que está escondido para cambiar de vuelta, a hacer un vaso de honra en los caminos del Señor. Yo quiero cantar esta alabanza, que los hermanos nos acompañen en el sol mayor, todos los hermanos de la orquesta que nos acompañen, los hermanos pueden cantar también si conocen la alabanza. No soy un vaso, ni de plata, ni de oro, vaso noble y valoroso que nadie puede tocar. No soy un vaso, no de un material raro, pero soy vaso de hermano, pues muy fácil de quebrar. Quebrado y de nuevo soy llevado.
Señor. Así que estamos de pie. Todo aquel que no participó todavía, ahora lo puede hacer en nombre del Señor, aportando también a la obra del Señor. Ofrendas, una ofrenda, como decir, de amor, porque sabe que la iglesia tiene muchos gastos, ¿no? Gloria al Señor, tenemos que ser conscientes. Gloria al Señor. Siempre miro y pregunto por las ofrendas, gloria al Señor, y miro, ¿no? Y ahí me doy cuenta que hay muchas cosas que nos faltan. Gloria al Señor. No consideramos dinero. Esto es para los domésticos, no para los que estamos en la red. Esto es para los asambleístas. Aleluya. ¿Saben cómo son los asambleístas? Son muy buenos en todo, pero cuando les toca el bolsillo, se termina la mano. Yo digo claramente, hermano, que me toca a mí mezclar cuando tengo que hacer las cuentas de mes con la iglesia, ahí veo. Aleluya. Pero bueno, en este día usted tiene la oportunidad, yo también, de hacerlo, la ofrenda con alegría. Así que la banda va a estar tocando un himno, gloria al Señor, y juntamos las ofrendas y después ya entra el Evangelio. 232 deseos. 232. Sí, buenas noches. Salve.
saludo con la paz de Dios, una vez más esta mañana. Bueno, tomen sus asientos unos minutos, gloria a Jesús. Quiero adorar a Dios, quiero ayudar a agradecerle al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar aquí, gloria a Jesús. Compartiendo esta fiesta gloriosa, gloria al Señor. El pueblo de Dios es un pueblo que siempre estamos de fiesta, ¿verdad? Desde que el Señor dijo consumado es, allí en la cruz estamos siempre de fiesta, ¿ven? Aunque detrás de, como a veces decimos, fuera de cámaras, para que salga todo esto hay momentos difíciles, que es parte del camino, parte de la vida de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, gloria al Señor, pero al fin y al cabo todo redunda para vivir en una fiesta espiritual, ¿ven, hermanos? No lo carnal, gloria al Señor, porque por más que no estuviera la parrilla funcionando allá afuera, el culto igual va a ser lindo, gloria al Señor, aleluya. No importa lo que vayamos a hacer después de este culto, pero concéntrese en lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana, en este lugar. Quiero cantar una alabanza para agradecer a Dios. En nombre de su hermano. Despierta, iglesia de Cristo, estamos en batalla, vamos a avanzar. En la iglesia que ora y ayuna, cuando está en la lucha, gloria al Señor, no tiene temor, ¿ven? Y dice, gloria a Dios, el escritor Santiago, si no me equivoco, gloria a Jesús, aleluya, no, el apóstol Pedro dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os aconteciese, sino que nosotros estamos aguardando, gloria al Señor, ¿ven? Ustedes saben que
Bueno, nosotros venimos de parte de mamá, de una familia, todos somos creyentes, gloria al Señor. Y la abuela, ella siempre decía algo, que cuando termine una lucha, gloria al Señor, debemos empezar a prepararnos para la próxima que ya está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Hoy estamos de fiesta, pero cada creyente está librando una lucha en particular, y como iglesia una lucha colectiva también, gloria al Señor, como comunidad, aleluya, y estamos en constante preparación. Dios permite estas situaciones en nuestra vida para que podamos nosotros aprender a confiar en Él, gloria al Señor, aprender a entender que Él nos llamó, gloria a Jesús, y Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño de esta obra. Aleluya, gloria al Señor. Y sin luchas, sin dificultades, sin problemas, aleluya, gloria al Señor, sin esta batalla tremenda que estamos teniendo en estos días, aleluya, no vamos a ver la gloria de Dios. Dios permite que el enemigo por un breve tiempo, aleluya, pareciera que Él tiene el control, gloria al Señor, pero la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús, y está aquí con nosotros en esta mañana. Aleluya. Yo quiero enviar una palabra con ustedes en el capítulo de Daniel, hermanos. El libro del profeta Daniel, podemos decir así. Capítulo número, gloria al Señor, 4. Aleluya. Capítulo 4. Gracias a Dios. Verso 20, gloria a Dios. Amén, hermanos. Quiero mirar una serie de versículos salteados, gloria al Señor, para que podamos entender lo que Dios quiere hablar con nosotros en esta mañana. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice esta palabra, Daniel capítulo 4, tenemos como texto el lema el capítulo 2, verso 22, que vamos a hacer mención. Amén, hermanos, en esta mañana. Dice el capítulo 2, verso 22 de Daniel: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Amén. Damos vuelta a la hoja, gloria al Señor, en el capítulo 4, verso 20. El árbol que viste y crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Amén. Verso 27. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra, hermano. Gloria a Jesús, tan tremendo. Aleluya. El libro de este profeta de Daniel, gloria al Señor, es un libro que contiene una gran cantidad de historias que usted puede, el incrédulo, no el creyente no hace falta, el incrédulo, que no tiene el Espíritu de Dios. Usted puede ir a corroborar en internet y buscar Nabucodonosor, y buscar los 4 reyes que pasaron en esta tierra mientras el hombre de Dios estaba. Nabucodonosor, su hijo, su nieto Belsasar, Darío, gloria al Señor, aleluya, y el rey Ciro. Amén. Usted va a buscar la historia. Nosotros los creyentes no nos interesa mucho eso porque nosotros buscamos otra historia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy interesado en la historia de la cruz. ¿No es usted? De Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo, gloria al Señor. Aquel Cristo que salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la historia que nosotros estamos ahondando, gloria al nombre del Señor.
Pero para que nosotros podamos ver, aleluya, los tiempos pasaron, los reinos cambiaron, los reyes cambiaron, pero el hombre de Dios siempre fue el mismo. Daniel siempre fue un hombre, aleluya. No yo que estoy hablando porque yo soy bastante torcido. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. El Daniel de la Biblia, gloria al nombre del Señor, era un hombre tremendo que no tenía dificultades para orar, no tenía problemas. Usted va a decir, bueno, pero era soltero, nadie lo molestaba. Ese no es el punto. Gloria al nombre del Señor. El hombre de Dios, aquel aunque esté casado y tenga hijos, gloria al Señor, y tenga compromisos terrenales, siempre hace un tiempo para estar en la presencia del Dios que lo llamó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Yo fui un hombre, aleluya, rebelde a la palabra de Dios, al llamamiento del Señor. Renegaba con mi esposa, renegaba con mis niñas porque no me dejaban descansar y no me podía levantar otro día a las 6 de la mañana a orar. Y esa era mi excusa. No le cuento lo que me pasó. Amén. Pero pasando los tiempos, Dios nos va metiendo en aprietos, en dificultades, que aunque usted duerma 1 o 2 horas cada 24 horas o cada 30 horas, aleluya, usted va a entender que aunque tenga sueño, tiene que estar en la presencia de Dios si quiere ver la gloria del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Aleluya. No quiero decirte que cuesta un precio muy alto. Cuesta un precio tremendo. Aleluya. Leíamos en la palabra de Dios en esta mañana que estrecha es la puerta. Y le decía al hermano que estaba al lado mío, imagínate, hermano, cuánto será después, porque el Señor habló de la puerta nomás. Y pocos son los que entran. Solamente la puerta, imagínese el camino. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Estoy tan contento en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Pasaron 4 reinados, gloria al Señor, mientras Daniel estuvo en aquella tierra. Aleluya. Y cuando Daniel llegó, escuchábamos desde el día viernes, gloria al Señor, ayer por la mañana, ayer por la tarde, luego por la noche y hoy en esta mañana, Nabucodonosor era un hombre tremendo, gloria al Señor, que él era la autoridad máxima en aquellos días. Gloria al Señor, Dios usó su vida para castigar al pueblo del Señor, para invadir Jerusalén, entrar, aleluya, romper los cerrojos, gloria al Señor, aleluya, de aquella ciudad gloriosa que en un tiempo, gloria a Dios, estaba la gracia del Señor. Amén. Dice la Biblia que Jerusalén fue elegida por Dios por medio de David para hacer habitar allí su nombre. Amén. Amén, hermanos. Nosotros hoy en este tiempo somos esa tierra elegida para que habite el nombre del Señor en nosotros. Y Dios puede permitir ciertos cautiverios para que aprendamos a confiar que Él es el dueño de nuestra vida, que Él fue el que pagó el precio de la cruz. Yo no soy nadie, usted no es nadie sin la gracia del Señor. Aleluya. Si está fuerte el micrófono puede bajar, hermano, no hay problema. Gloria a Dios, porque yo grito mucho, los hermanos me conocen. Aleluya. Usted sabe, hermano, que dice la Biblia que en el primer momento que aparece en escena Daniel como hombre de Dios fue en un momento de peligro de muerte. Todos los sabios, todos los astrólogos, todos los, aleluya, las personas de un alto nivel intelectual debían ser muertos porque se encaprichó Nabucodonosor. Aleluya. Amén. Es una introducción para que entendamos esta mañana. Porque es fácil hablar de Nabucodonosor, hablar del presidente Milei y culparle porque no son creyentes. Pero acá adentro hay muchos Nabucodonosor sentados. Amén. Y tiene nombre de ministros, tiene nombre de que vive, gloria al Señor, dice la Biblia, pero está muerto, dice Apocalipsis. Y en esta mañana Dios está hablando conmigo y con usted, aleluya, para que entendamos la voz de honra del Señor, para que nos lleguen días, los cuales tuvo que atravesar Nabucodonosor para conocer y reconocer que el Dios de los cielos tiene la última palabra.
conocía los sinvergüenzas que estaban al lado de él. Vamos a decir la verdad. Me dijo, yo tuve sueño, pero me lo olvidé. Si nadie se los revela, van a ser hechos pedazos, dice la Biblia. ¿Amén? Eso era natural en aquellas tierras. Era natural en aquellas culturas. Las personas que disgustaban al rey se lo cortaban pedazos vivos. Esa es la cultura de aquellos días. Amén. Gloria a Dios. ¿Te sabe, hermano querido, que uno de esos satanistas, uno de los caldeos dijo, lo que el rey pide es imposible? El único que puede revelar eso es el Dios en el cual habita el Espíritu de los santos. Hasta el macumbero y satanista sabe que el poder de ellos es limitado, pero el poder que nosotros servimos tiene una autoridad limitada. Si no crees, denle gloria a Dios en esta mañana. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios de Daniel está aquí. Todo espíritu contrario a la palabra de Dios, todo argumento que se ha levantado en esta mañana, en estos días, gloria al Señor, porque no es de esta mañana, se está gestando hace años en este lugar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero en esta mañana Dios marcó una victoria para este lugar. Para este templo, gloria al nombre del Señor. Dios marcó una victoria. Dios marcó un antes y un después para la iglesia en esta mañana. Después de 34 años, gloria al Señor, la iglesia va a comenzar a ver florecer su obra. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que la obra era apremiante y Daniel preguntó, gloria al Señor, y él dijo, yo voy a traer la revelación, denos unos días. Fueron allá, escucharon otros días, gloria al Señor. Allá los compañeros vamos a orar para que Dios nos revele cuál es el asunto. Y una de esas noches, a ver, hermanos, usted sabe que Dios revela, gloria al Señor, de día, pero las revelaciones más profundas son siempre entre las 0 horas del día y las 6 de la mañana. El que quiere revelación de Dios, revelación de parte del Señor para tu vida, gloria al Señor, usted debe sacar tiempo de tu descanso. Cuando usted viene cansado de tu labor, gloria al Señor, hizo dormir a tu criatura, aleluya, ya tu esposa se durmió, ya apagó las luces de tu hogar, guardaste tu vehículo y ahora en vez de ir a dormir, usted dobla tu rodilla, gloria al Señor, con sueño, con cansancio, y le dice, Señor, yo quiero que me revele lo que está estorbando acá adentro, porque hace tiempo que no estoy sintiendo tu gracia. Oh, la gloria del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta mañana? Usted que necesita revelación. Dice una alabanza muy antigua, así le buscas, hallarás revelación que te conduce a las puertas de Sion. Amén, hermanos. Debe tener unos 60 años alabanza, gloria al Señor. Esos días cantábamos allí, en un culto, gloria al Señor, familiar, y la presencia de Dios inundó mi corazón y el corazón de los hermanos, porque golpeaba la puerta de mi vida. Si me buscas, hallarás revelación. Amén. No está en ningún libro de historia, no está en ningún comentario bíblico, no está en ningún hombre o erudito que pueda decirse yo soy. Amén. Estaba en una oportunidad, gloria al Señor. Hoy es domingo, gloria a Jesús. Y estoy en mi iglesia, así que no pasa nada. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando vamos a visitar al pastor Walter, hermano, nos invitamos, le dice, o a los otros pastores, Padre dice a mí. Y era joven, y cuando somos jóvenes, el Señor nos llena de espíritu, y somos arrebatados. Y me dieron la oportunidad en la iglesia, gloria al Señor por allá, de otro ministerio, y hablé cuantas cosas. Aleluya, que el macumbero se ríe de nosotros, cosas que Dios da, y a veces a los jóvenes, ¿no? Y somos medio locos para decir tantas cosas. Y justo estaba un pastor, gloria al Señor, muy reconocido en San Francisco Solano, porque es maestro de otro pastor. Muy reconocido, gloria al Señor, muy importante, diciendo un lugar importante.
de allí. Gloria al Señor. Y después que pasé yo, subió él. Y dijo, bueno, a veces nosotros le castigamos a la iglesia. Y le deja un versículo a los hermanos, dijo él. Y leyó aquel versículo que Moisés, el Señor dijo a Moisés, diga al pueblo que marche. Y con eso la iglesia se alegró y yo quedé avergonzado. Pero después mirando la palabra de Dios, el maestro se salió del contexto de lo que dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabe por qué el Señor le dijo, diga al pueblo que marche? Bendito Dios. Porque el pueblo se estaba quejando. Aleluya. Estaba pidiendo carne para comer. Estaba pidiendo asado. Estaba pidiendo Coca-Cola. Amén. Estaba pidiendo factura los domingos a la mañana en vez de estar en el ayuno. Cuando la gloria a Dios se le estaba dando. Entonces el Señor, haciendo oídos sordos a las cosas, dijo, José, decile al pueblo que marche. Amén, hermanos. Porque la sabiduría la da el Señor. Él revela lo que está escondido. Aleluya, Él sabe lo que su iglesia está necesitando en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. ¿Que sabe, hermano, que? Gloria a Dios. Daniel apareció en escena en aquel momento y cuando recibió la revelación él dio gracias a Dios. Nunca se atribuyó a él, que él fue revelado. Nunca dijo Dios me mostró o tantas cosas, no, sino que el Dios que yo sirvo, Él revela lo que está escondido. Aunque no esté en mi tierra, aunque no esté en Jerusalén, aunque no se escuche la ley de Moisés aquí en Babilonia, yo quiero decirte, Nabucodonosor, que aquí el que tiene la última palabra también es mi Dios. Así como en Jerusalén, aquí en Babilonia, mi Dios tiene el orden. Mi Dios dice amén y es amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios está aquí en esta mañana. Santo. Nabucodonosor quedó sorprendido porque no le contó el sueño a nadie. Sin embargo, Daniel le contó el sueño, y no solo el sueño, también la interpretación. Vos viste, rey, una estatua gigante, su cabeza era de oro, sus pechos, sus brazos de plata, su vientre de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro mezclados con barro. Yo me imagino los ojos de Nabucodonosor así de grande. ¿Quién le habrá contado? Yo no le conté a nadie. Acá hay algo raro, acá hay algo especial, acá hay algo diferente. Y no solo esto, viste, Nabucodonosor, de allá de una cantera fue arrancada la piedra, no con mano. Amén. No con mano. Y esa piedra fue arrojada y pegó en el punto débil de esta estatua, allí en los pies. Y al pegar en el punto débil, se vino abajo todo, hasta lo que era de oro. Y fue, aleluya, desmenuzado. Y el viento se llevó todo. Y no hubo memoria de aquella estatua. No quiero decirte, rey, que lo que usted está viviendo es un momento, pero después usted viene otro tiempo para este lugar, gloria al Señor. Tus hijos, tus nietos van a ser en parte fuertes y en parte débiles, gloria al Señor. Hablando a nivel político, pero el
Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero hay otro reino que no tiene principio de día ni fin de vida. Gloria al nombre del Señor, el cual es el reino de los Dios de los cielos. Y Dios va a establecer y va a comenzar aquel día cuando en el pesebre, gloria al Señor, nazca el Hijo de la Virgen. Aleluya. Con toda gloria a Dios. Ahí va a comenzar ese nuevo reino. Gloria a Dios. También en medio de la aflicción, Herodes, cuando se enteró que nació el rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños menores de edad para que no quede nadie. Pero cuando Dios marcó un plan con alguien, gloria al Señor, el diablo puede decir lo que él quiera. Amén. El diablo puede decir lo que él quiera. Amén. Herodes era judío, yo no sabía, no era el Señor, como lo tengo mucho. Soy estudiando un poquito, yo no sabía, sinceramente. En otras palabras, era creyente, pero era torcido. ¿O no? Herodes era judío. Se entrelazó con el Imperio Romano. Aleluya. Pactó con el Señor con pagos económicos, el sacerdocio del pueblo con el Señor. Entonces, él podía tener la mujer de su hermano y nadie le decía nada. Acá se levantó uno para allá, gloria al Señor. Vestido de piel de camello, dice la Biblia. Santo. Que pasaba sus días en el monte, gloria al nombre del Señor. Comía miel silvestre. Aleluya. Era forjado por el rocío de la noche. Aleluya. A solas con el Señor. Se levantó un día y le dijo: no te es lícito tenerla. Por toda gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios.
unos 50 años más o menos, todavía vamos a traducir y vamos a cantar. Dice que el Espíritu Santo es el celador de la iglesia. Amén. Aleluya. Él está vigilando. Celador es un vigilante. Y Nabucodonosor reconoció eso, que alguien con mucha autoridad clamó del cielo y dijo: agarren un hacha y corten ese árbol. Aleluya. Qué tremendo cuando llega la orden de Dios. Aleluya. Qué tremendo cuando llega la orden de Dios. Aleluya. Para tu victoria. Para la victoria de la iglesia. Aleluya. El mismo diablo va a saber que le llegó el tiempo. Aleluya. Y dice que él se levantó de su cama totalmente turbado, Nabucodonosor, y mandó a llamar a la persona de confianza en que él estaba, el Espíritu de Dios. Aleluya. Llamen a Belsasar, a Daniel. Bendito Dios. Daniel tenía el nombre del dios favorito de Nabucodonosor, no sé. Aleluya. Gloria a Dios, pero ese nombre no borraba la identidad de Daniel. Gloria al Señor. Nosotros tenemos una identidad jurídica, ¿no? Como iglesia Asamblea de Dios, hinchero del culto, personería jurídica, iglesia fulana. Gloria al Señor, es un nombre o un cartel que las autoridades ponen. Pero detrás de ahí, detrás de ese cartel, hay una identidad, gloria al Señor, que no se puede borrar. Hay una identidad marcada con sangre, gloria al nombre del Señor. Y dice: esta es pertenencia mía. Esta es pertenencia mía. Gloria al Señor. Aleluya. Porque a veces yo pienso que los únicos creyentes somos nosotros, los de Cristo Redentor, ¿no? Bendito Dios. Allá en Rusia, en Centroamérica, en Europa. Ahora en la India, ese lugar tan satánico donde matan a los creyentes, allá también está la iglesia del Señor. Y cuando Daniel escuchó el sueño, porque ahora Nabucodonosor no le pide que él se le sea revelado el sueño, él le cuenta el sueño. Y cuando Daniel le termina de escuchar, dice que hasta él quedó atónito, dice la Biblia. Él quedó atónito. Por el lapso de una hora, quedó mudo. Porque mientras el rey le iba contando, él ya tenía la revelación también. Y él le dijo algo al rey: tus sueños sean para tus enemigos y para los que te desean el mal. Gloria al Señor, como diciendo: bueno, lamentablemente esto es para vos. Hay una salida. Por tanto, acepta mi consejo de hijos y redime tus pecados con justicia. Amén. Y no hagas mal a los que ya están en agravio. Gloria a Dios. Aleluya. Pero así como muchos creyentes en esta mañana, como hablaba el Espíritu Santo, nos emocionamos con la palabra. Aquella mañana uno de nosotros también se emocionó. Pero pasaron 12 meses, un año, y se paseaba, gloria al Señor, por el palacio, miraba las construcciones, miraba el ministerio, los anexos que tenía, la sabiduría que alcanzó, la gracia que Dios le dio. Amén. Y digo: pero no es esta la Babilonia que yo con mis propias manos edifiqué. Aleluya. No es este trabajo que si yo no hacía este trabajo nadie lo iba a hacer. Pero dice que en el mismo momento que todavía estaba hablando él, se oyó nuevamente la voz del vigilante. Aleluya. Aleluya. Por cuanto no oíste mi palabra, por cuanto no aceptaste el consejo de mi siervo, aleluya, hoy mismo serás quitado del reino. Aleluya. Y será tu mente transformada en mente de animal. Y te van a sacar allá afuera, vas a comer pasto con los bueyes y las ovejas. Y te va a crecer el pelo del lomo y las uñas de las manos como garras. Amén. El rey que se vestía de esplendidez ahora estaba allá. Gloria al Señor. Le creció pelo hasta en el lomo. Gloria al nombre de Jesús.
Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Yo les decía esta mañana, es fácil nosotros identificar a esta gente, gloria al Señor, que no conocen a Dios. Pero el problema es que el espíritu de Nabucodonosor está en muchos corazones en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Jesús. El espíritu de altivez, de soberbia, del yo sé, del yo puedo, conmigo nadie va a poder, está vigente en muchos corazones. Aún en el ministerio, aún de personas que no están aquí sentadas en esta mañana y pertenecen al ministerio, Pastor Daniel. Aleluya. Hay pensamientos de Nabucodonosor y Dios va a permitir situaciones difíciles para que aprendan a dar gloria a Dios que los llamó. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Me suena una alabanza en esta mañana, una palabra tan tremenda. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Quiero decirle, iglesia querida, en esta mañana, gloria al Señor, que el dueño de esta obra se llama Jesús. No importa que yo diga lo que diga, gloria al Señor. Aleluya, la obra es de Dios. Y Él va a hacer lo que Él quiera con nosotros, gloria al Señor. Hay muchos pensamientos, gloria al Señor. Aleluya, en el ministerio de Nabucodonosor, gloria al Señor. Pensamientos de autosuficiencia, pensamientos de soberbia, pensamientos de que si yo no canto no pasa nada, si yo no predico no pasa nada, si yo no oro por los enfermos no se van a sanar. Yo quiero decirte en esta mañana que abandones esos pensamientos, gloria al Señor, porque el dueño de la obra es el Señor y Él usa a quien Él quiere, Él llama a quien Él quiere, es la gracia a quien Él quiere, y Él está aquí en esta mañana. Qué tremenda esta situación. Le decía el día viernes a los hermanos que cuando llega un creyente a algún lugar empiezan los problemas. ¿Saben? Algunos dicen el creyente de bendición, claro que sí, es de bendición. Pero para que llegue la bendición por medio del creyente, el Señor tiene que desbaratar ciertas estructuras diabólicas. Amén. Amén. Nabucodonosor hacía lo que él quería hasta que llegó Daniel allí. Aleluya. ¿Quién entiende eso? Nabucodonosor era rey de reyes, dice la Biblia, le decía rey de reyes porque era un hombre poderoso. Pero llegó Daniel. ¿Quién era Daniel? Un cautivo, un deportado. No tenía bandera, no tenía documento. Amén. ¿Quién le importaba si venía de Judá, de Jerusalén, de donde sea? No le importaba. Ahora era propiedad de Nabucodonosor. Se hubiera el enemigo de alma. Gloria a Dios. Cuando llega un creyente a algún lugar comienzan los problemas. Aleluya. El diablo tiene que empezar a armar sus maletas para mudarse de allí. Amén. Cuando llega un creyente, gloria al Señor, a algún barrio, a alguna iglesia, a alguna congregación, gloria a Dios, a una familia. Aleluya, por más que estén en la peor situación. Estuvimos en Santiago del Estero, gloria al Señor, en un lugar, en una casa, o mejor dicho, porque no toda casa es hogar, hermanos. Y una señora, no muy grande, pero unos 45 o 50 años, nos atendió con la pulsera en el tobillo porque estaba con libertad condicional, hermanos. Muy desesperada porque su esposo ya estaba preso, sus dos hijos estaban presos y uno de ellos ya había sido muerto por la delincuencia. Pero allí llegamos los creyentes. Amén. Allí en nuestro lugar, hermanos. Ahí usted dice, yo quiero predicar en un congreso, quiero predicar una campaña, en una cancha gigante que haya, no sé, 1000 personas, 20.000 personas. Pero aquí no va por acá cerca, hay hogares, casas que están sin esperanza. Y llegamos aquella tarde con el pastor Mario, aleluya, en aquel lugar.
Y la señora comenzó a contar la situación y solamente hablaba y lloraba porque era desesperante. Y yo miraba ahí, gloria al Señor, en medio de aquella casa, 3 de sus nietos jugando, gloria al Señor. Y yo pensaba, si Cristo no llega hoy aquí, esos niños van a correr la misma suerte que los padres y el abuelo y la abuela. Amén, hermanos. ¿Ya se puso usted a pensar en esto? Usted que está soberbio, que quiere el púlpito, aleluya, que quiere el micrófono, ¿sabe cuántos púlpitos hay acá por acá afuera, a cada vuelta, gloria al Señor? Aquí en la esquina, gloria al Señor, usted se puede parar y anunciar que hay un Cristo de la gloria, que vive y que reina, y Él tiene poder para transformar tu mente y tu corazón, el rumbo de tu vida, lo que el enemigo ha trazado para muchos. Dios tiene el poder para truncar esta mañana y hacer nueva, aleluya, todas las cosas. Si lo cree, dele gloria en esta mañana. Oramos allí, se entregó al Señor la señora, prometió ir a la iglesia en cuanto le pudieran ampliar la libertad condicional porque estaba como a 15 cuadras. Aleluya, y le pregunto al pastor, ¿cómo conoces a esta gente? No, y acá todos los chorros del barrio son miembros de la iglesia. Los ex chorros, todos los ex narcos. Uno está tocando la guitarra y el otro es el portero. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, cuando hay problemas, ven la obra que Dios hizo en ellos, que eran el problema del barrio, y mandan a llamar a los creyentes. Gloria a Dios en esta mañana. Para Dios no hay barreras. Detrás de todo narcotráfico, de todo ladrón, de toda delincuencia, detrás, vamos a decir así, la autoridad delegada del diablo, siempre hay un hechicero del pueblo. Ese es el problema. Por eso ellos hacen sus cosas como ellos quieren. Pero cuando llega el creyente es el problema. Cuando se abren las puertas de la iglesia, y aunque aquí adentro haya un solo músico con una guitarra, y aunque le falten de las 6 cuerdas, le falten 3. Amén. Aleluya. Yo le digo con conocimiento de causa, me ha tocado porque no tenía plata, se me cortaba siempre la cuarta y la primera, y tocaba con las 4 cuerdas que quedaban. Gloria al Señor. Amén. ¿Puedo dar gloria a Dios en esta mañana? Cuando se abren las puertas de la iglesia, cuando un creyente agarra su instrumento, así sea el instrumento más insignificante, el triángulo, el triángulo casi no se ve, lo hay aquí en la banda. Había hace un tiempo atrás, no sé qué pasó. Gloria a Dios. Pero contaba el siervo del Señor, el hermano Luis Saavedra, que cuando él hizo el servicio militar y escuchaba la banda, tocaba allí en el ejército, y había un instrumento que no sonaba en toda la canción, solamente al final, era el triángulo, él hacía pim al final, nada más. Amén. Y él decía, cuando estaba la banda, pero si faltaba el instrumento, el triángulo, que lo hacía ese pim, parecía que faltaba todo. Amén. Usted que está diciendo, yo no valgo nada, yo no sé nada, y ese es el Señor que no sabe nada. Amén. El que dice, yo, Señor, perdóname, pero yo no oro nada. A vos el Señor te quiere. Aleluya. Señor, yo no sé predicar. A vos el Señor te está llamando. Porque escuchamos en estos días que Él avergonzó la sabiduría de los sabios y le reveló todas las cosas a los niños. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta mañana? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo siento la gracia de Dios, esa gracia divina. Aquí está recorriendo los corazones, gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero pedirte que usted suelte tus lágrimas en esta mañana. Mis palabras no alcanzan, pero hay una presencia de Dios que va a completar todo en esta mañana. Va a completar todo en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya.
sido esos 7 tiempos. No sé si 7 años. No se sabe. 7 meses. Aleluya. 7 tiempos. Gloria al Señor. No sabemos cuál. Pero por lo visto fue mucho. Gloria a Dios. Para que le crezca pelo en el lomo, tuvo que haber sido mucho. Dice que sus manos fueron como de garra. Su mente enloqueció. Amén, hermanos. Hay un misterio ahí adentro en esa palabra. Ya hemos visto nosotros, gloria al Señor, en el ministerio, personas. Amén. ¿Cuántos vieron? Yo he visto. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Cuando empieza esas cosas hay que mirar, no para apuntar, mirarme a mí, gloria al Señor, para que yo no caiga en el mismo error. Aleluya. Ese espíritu de Nabucodonosor tiene que ser reprendido en esta mañana. Y va a ser reprendido en esta mañana. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios. Yo quiero cantar esa alabanza. Aleluya. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No me acuerdo la letra, pero ustedes me van a ayudar. Hermano, que pongan la nota, gloria al Señor, como los hermanos sepan, y vamos cantando. Y yo quiero invitarte a usted, que estás por primera vez, que no conoces al Señor, que te acerques al altar y recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Usted que está caminando lejos de Dios, aleluya, usted que está, gloria al Señor, todavía no te decides por Él. Hoy es tu mañana, gloria al Señor, para usted volver a tu hogar con Cristo en tu corazón. Gloria al nombre del Señor. El Dios de los cielos está aquí. El Dios de Daniel está aquí. Amén. ¿De qué lado tú quieres estar? ¿De qué lado tú quieres estar? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Dios de los cielos te garantiza una gran bendición para tu vida. Alegría y gozo. Te garantiza, aleluya, un gozo perpetuo, una paz inefable. Gloria al Señor. Pero es necesario que usted se acerque a Él y le diga: Señor, aquí estoy. No entiendo muchas cosas. No comprendo muchas cosas que han pasado. Gloria al Señor. He sido golpeado, he sido lastimado, lastimada, no sé, gloria al Señor. Si es varón o mujer, el mundo me ha lastimado, mi familia me ha lastimado, aún los creyentes de esta iglesia me han lastimado. Pero el Dios que nosotros servimos, Él no lastima a nadie. Amén. Yo me puedo equivocar, aún el pastor y el ministerio completo, pero el Dios de los siglos, el que te compró con sangre, aleluya, el que, aleluya, aguardó por ti, el que estuvo en la cruz pensando en usted, el que, como dice el apóstol Pablo, que él pensó en mí y en usted desde antes de la fundación del mundo, Él está aquí y Él te llama con voz de amor, con voz de amor, con brazo de amor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a cantar esta alabanza. Yo quiero invitarte, la invitación está bien. Decía algo tan tremendo el hermano, y lo más lindo de todo que esto que es gratis. Amén. Ya está todo pago allí en la cruz. Está todo pago allí en la cruz. Gloria al Señor. Tu sanidad, la solución para tu problema, los problemas emocionales que te están teniendo, los problemas que están trabajando en tu mente, que usted todavía no sabe si identificarse, hombre o mujer, porque está este espíritu ahora en este tiempo. Hoy, en esta mañana, el Señor puede reprender de tu mente. Gloria al Señor. Amén. Ese espíritu inmundo, atrevido, sin vergüenza, el Señor le va a sacar para afuera en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Samuel, necesito un nuevo rey y ya tengo elegido. Los siervos de Dios pueden pasar adelante y acérquese más. Usted que tiene necesidad, acérquese más. Y allá te voy a decir cuál va a ser mío. Y es la
unción del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Los ojos de Jehová están sobre sus vidas. Yo quiero pedir a los hermanos que alguien llame a los hermanos que están en la parrilla. Un momento. Vamos a orar todos juntos en esta mañana. Que nadie quede afuera. El asado no se va a quemar. Aleluya. Va a estar todo bien. Los que están en la cocina, todos pasen aquí en esta mañana. Vamos a orar. Y Dios va a tronar en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. El Salmo 46 dice: Jehová habló y la tierra se derritió. Hermanos, en esta mañana Dios está hablando. Muchos corazones van a ser derretidos en esta mañana. En el nombre de Jesús, nadie queda afuera. Ningún niño, ningún joven, ningún adolescente. Nadie queda afuera en esta mañana. Todos adentro. Aleluya. Vamos a orar todos juntos en el nombre del Señor. Aleluya. La invitación sigue abierta. Hay muchos que están allí, gloria al Señor, y están conociendo y escuchando la voz de Dios que te está llamando. No te tardes en esta mañana. No te tardes. Corre a los pies del Señor. Corre a los pies del Señor. Gloria a Dios. Él te está esperando con sus brazos abiertos, con su voz de amor, con sus ojos de amor. Te está mirando y te está invitando en esta mañana. Cuánto da gloria a Dios. Cierre tus ojos y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo el mundo orando, todo el mundo orando, todo el mundo orando. Todos orando, todos orando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay poder de Dios en esta mañana. Hay poder de Dios en esta mañana. Hay poder de Dios en esta mañana. El diablo salió corriendo en esta mañana de este lugar. Todo espíritu inmundo salió para afuera en este lugar. Aleluya. Solo hay lugar para la presencia de Dios. Solo hay lugar para la unción de Dios. Solo hay espacio para la presencia de Dios. Gloria, 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 gloria al que vive. Gloria al que vive para siempre. Siga dando iglesia. Ore, 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 ore. Con fervor, con fervor, con fervor. Gloria a Dios. Cristo renueva tus fuerzas, iglesia. Querido profeta, querida profeta, Cristo te da fuerzas en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Señor, tú eres el dueño de la obra. Señor, mira, habla de tu pueblo. Tú eres el que ama tu iglesia, el que amas a tu pueblo, el que restauras al caído, el que levantas al caído, el que renueva las fuerzas del débil. Tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Tú eres Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Siga orando, iglesia, siga orando. Siga orando. Dios va a operar, Dios va a operar, Dios va a operar. Él ya está operando. Santo, santo, santo. Siga operando en esta mañana. Siga operando, Señor. Aleluya. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú eres el dueño de esta obra. Todo espíritu inmundo salió. Todo espíritu inmundo. Todo espíritu opresor. Aleluya. Corrió de este lugar. Corrió de este lugar. Corrió de este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquel gigante incircunciso cayó por tierra en esta mañana. Cayó por tierra en esta mañana. Aquel gigante que azotaba la iglesia cayó por tierra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor.